a décidé de se joindre. Francia ha decidido unirse a las maniobras que fueron programadas e iniciadas por Dinamarca de forma soberana e independiente, Dans le cadre d'Arctic Endurance. en el marco de la operación Arctic Endurance. Un primer contingente de soldados franceses ya se encuentra en el lugar y será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos. Ahí escuchamos al mandatario de Francia, Emmanuel Macron, que con esta decisión se suma a otros aliados como Alemania, Noruega y Suecia en el despliegue de soldados en Groenlandia. Durante su discurso de Año Nuevo a las Fuerzas Armadas, Macron aseguró que esta isla es territorio europeo y pertenece a Dinamarca, un aliado de la OTAN, por lo que la Unión Europea tiene responsabilidad de su defensa. Este despliegue se da en el marco de una operación de soberanía lanzada por Dinamarca para frenar las intenciones del presidente Donald Trump de adquirir el territorio o anexarlo. El Parlamento de Dinamarca informó en su sitio web que va a izar la bandera de Groenlandia este viernes como muestra de solidaridad con el territorio durante una reunión con los políticos estadounidenses. Se trata de la más reciente señal de la oposición de Copenhague contra las reiteradas declaraciones del presidente Trump sobre la isla con gobierno autónomo. De hecho, el miércoles un grupo de manifestantes ondearon la bandera rojo y blanca del territorio frente a la embajada estadounidense en la capital danesa, que han calificado el intento de Washington como un neocolonialismo. Bueno, tengo el gusto de conversar esta tarde aquí en Perspectivas con el embajador Jorge Álvarez Fuentes, embajador de México en Egipto, en Líbano, ex embajador, analista internacional. Gracias por estar con nosotros, embajador, bienvenido. Muy complacido de estar aquí en Perspectivas, Mario. Parecía una ocurrencia al principio, cuando hace algunos meses hablaba Donald Trump de Groenlandia. Ahora la presión sigue aumentando, hay preocupación por parte, evidentemente, de Groenlandia, de Dinamarca y de los países también de la OTAN. Así es, estamos en un escenario que ha ido en una dinámica creciente, porque como tú bien apuntabas, al principio parecía una balandronada. Pero yo creo que después de aquella cumbre, de la que sus secuelas todavía vemos, la cumbre de Alaska entre Trump y Putin, yo creo que ha habido un marcado interés y una dinámica al interior de la administración de Trump y en la propia convicción de Trump de que Groenlandia es una pieza fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para lo que hoy sabemos es una estrategia que ha sido ya anunciada y en donde Groenlandia formaría parte de este predominio en los hechos que Estados Unidos quiere dejar claro en el hemisferio occidental. Y hay que recordar que, bueno, Groenlandia es una pieza muy sensible en la región ártica. Y ahí estamos hablando justamente de las relaciones también de Estados Unidos con Rusia. Por eso menciono la cumbre de Alaska. Lo que hemos visto y lo estamos viendo hace unas horas. Ha habido una visita del vicepresidente Vance con el secretario de Estado Rubio a Groenlandia. Se han encontrado con el primer ministro danés, con las autoridades de Groenlandia. Hay que tomar en cuenta, Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene un territorio mayor que el que tiene México. Es casi una masa continental, ¿no? Así es. Y a raíz del cambio climático, eso ha abierto en los últimos tiempos vías de comunicación marítima que van a cambiar por completo la geopolítica y la geoeconomía del comercio internacional si se abre, o como ya se está abriendo, una ruta por el norte. Pero este amago que hoy se traduce casi en una amenaza explícita, nos vamos a hacer de Groenlandia por las buenas o por las malas. Esto es, o vamos a adquirirla o vamos a ocuparla. Alaska sucedió en su momento con Rusia, ¿no? Así Había es. una voluntad de Rusia de vender. De vender en su momento. Sí. Pero hay que ser muy claros. La anexión de Groenlandia sería, como tú bien dejabas apuntado, el fin de la OTAN. Vamos, partiría la OTAN por la mitad, no, en pedazos. ¿Por qué? Porque la OTAN está basada como alianza militar del Atlántico Norte en que los países aliados se protegen y hay una defensa colectiva. Entonces, estamos viendo también que Dinamarca ha reforzado su presencia, no porque esté en modo alguno pensando que se va a confrontar militarmente con los Estados Unidos, sería absolutamente una locura,
Pero lo que sí vemos es que hay algo que parece no detenerse en este momento en la voluntad de Trump y de su círculo cercano, formado la mayor parte por halcones, en donde está Steve Miller, donde está el secretario de Guerra y donde está el propio Rubio y otros, que están volcados a la idea de ir construyendo esta narrativa y que se normalice la idea de que, no, sí, la anexión de Groenlandia será positiva para Estados Unidos y para la nueva reconfiguración geopolítica que hoy estamos viviendo en tiempo real en el mundo. A ver, hablando de la OTAN, tengo entendido que pues uno de los estatutos de la OTAN es una agresión contra uno, es una agresión contra todos y todos están obligados a responder por esa agresión. Pero no se habla o no entiendo qué pasaría con una agresión de uno de los mismos miembros de la OTAN. Ahí estamos a otro escenario. Estamos frente a otro escenario y ahí no es tan claro. ¿Por qué? Porque además esto impacta a lo que ha sido algo que se ha ido construyendo producto de negociaciones y acuerdos al interior del Consejo Ártico. Y esto no solamente preocupa a Dinamarca. Yo pienso en el caso de Canadá, con el que México tendría que tener su antena más, digamos, bien posicionada. Canadá es un país ártico. Y lo que pasa también es que Estados Unidos se rezagó frente al avance en algunas de las posibilidades de aprovechamiento del Ártico. Por ejemplo, tiene un retraso fenomenal en la construcción de buques rompehielo. Entonces, acaba de encontrar con Canadá un posible socio y, claro, está hablando también con los nórdicos. Pero no es solo boleto de Dinamarca. También le preocupa a Noruega y le preocupa a Finlandia y le preocupa a Suecia. Y en este contexto, cuando hay una OTAN que está hoy inmersa en una situación de alta tensión, no en relación a la región ártica, sino a Ucrania. Entonces, hoy, cómo se conduzca la OTAN, cómo la OTAN presionada y casi con medidas coercitivas de Trump, tiene que dedicar sus miembros un porcentaje más alto de su Producto Interno Bruto a la defensa. Y a la par, Trump no tiene empacho en decir que va a incrementar también el gasto militar. Y vemos entonces una carrera armamentista que va a la alza. Y entonces, que un territorio semiautónomo, como es el caso de Groenlandia, asociado y que históricamente, y hay razones ahí, no voy a entrar en ellas, que lo vinculan justamente al reino de Dinamarca, hoy plantea una política internacional del más fuerte, casi en términos de gángster. Estamos volviendo a la diplomacia de las cañoneras, la diplomacia que se centra y se basa en el uso de la fuerza. Claro. Embajador, muchas gracias. Gracias. Al contrario, Mario, a ti por la invitación. Gracias. Y seguimos. Resulta que un amigo de Trump, un multimillonario con intereses en Groenlandia, fue quien le vendió la idea de Trump quedarse con ese territorio, la isla más grande del mundo, que queda en el hemisferio occidental, es parte de nuestra región. Y nos vamos precisamente a Nuuk. Desde allí nos acompaña Juan Pablo Calvás, él es periodista de Caracol Radio en Colombia. Se desplazó a la gélida Groenlandia. Muchas gracias, Juan Pablo, por atendernos. Una diferencia, entiendo, de 3 horas con la costa este de Estados Unidos. Primero, ¿qué se encontró en Groenlandia? Porque es enorme, cuando uno mira el mapa, es un territorio gigantesco, pero con muy poca población. Juan Carlos, buenas noches a ti y a toda la audiencia de CNN. Pues, ¿qué encuentra uno en Groenlandia? Primero, pues, uno tiene que pasar por encima de toda la isla para llegar a Nuuk, que está ubicada en la costa occidental. Y esta pequeña ciudad que, pues bueno, si uno quisiera atravesarla caminando, se demora más o menos 1 hora, más por las distancias que hay entre casa y casa, no porque sea muy grande, porque finalmente son máximo 20.000 habitantes los que hay aquí. Pues es una población que está un poco hastiada, está fatigada. No quieren seguir oyendo de invasiones, no quieren oír más de la presión de los Estados Unidos, están incluso hasta cansadas de estar recibiendo medios de comunicación. Porque imagínese usted en este pequeño pueblo, porque finalmente esto es muy pequeño, que de repente haya una tormenta, una cantidad inmensa de periodistas
que están apostados en las esquinas, llegando a los negocios. Hay una fatiga. Todo esto ha generado fatiga. La gente no quiere más esto y más bien lo que quiere es que pase este terrible temporal y volver a retomar la vida tranquila a la que están acostumbradas aquí en Groenlandia. Y es Groenlandia uno de los 3 países que conforma el Reino de Dinamarca. Es un territorio autónomo. Ayer estuvo aquí la secretaria, la ministra de Relaciones Exteriores con el ministro de Dinamarca. ¿Le sorprende el interés de Trump viendo lo que ha visto? ¿Le sorprende que este territorio genere tanto interés? No, digamos que antes de venir para acá tenía una visión respecto al interés de Trump y ahora estando acá tengo una completamente distinta. Porque claro, se habla mucho de las posibilidades que podría haber aquí de explotación de tierras raras. Claro, se habla mucho de lo que puede haber en términos de tal vez explotaciones petroleras o gasíferas. Pero cuando uno está acá y le empiezan a contar también la historia de cómo ha sido, por ejemplo, el asunto de los chinos tratando de implantarse aquí, porque efectivamente ellos quisieron o propusieron construir 2 aeropuertos, ellos intentaron montar distintas minas acá, incluso quisieron comprar una antigua base de los Estados Unidos, que en la década del 50 los Estados Unidos le cedieron a Dinamarca. Pues uno empieza a darse cuenta de que tal vez hay una parte de la historia que le falta. Y luego, cuando uno también, hablando aquí con expertos, sobre todo en temas de seguridad, y les pregunta, bueno, ¿cuál es en realidad la presencia que hay en Dinamarca de fuerzas armadas? Entonces le dicen a uno, pues bueno, algo es lo que está en Pitufik, ahí en el norte con la presencia de Estados Unidos, que es una base muy pequeña, pero el resto es un comando ártico que está aquí en Nuuk, en donde máximo hay 500 personas. Y ahí hay una preocupación, porque cuando ustedes piensan que en un eventual intento de enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, o peor aún, Rusia y Europa contra Dinamarca, si llegaran a querer hacer algo acá, la tienen muy fácil los rusos, porque ellos en cambio tienen a 100.000 personas apostadas en el Ártico. Así que en términos geopolíticos resulta mucho más complejo cuando uno lo ve acá en terreno que viéndolo a la distancia. Momentos de crisis llevan a la unidad. Y entonces uno ve posición conjunta de Groenlandia con Dinamarca. Pero hay tensiones entre los habitantes de Groenlandia por la relación que tienen con Dinamarca, por las condiciones en las que viven y porque no se sienten que están en igualdad con el resto del país. Correcto. Y ahí es donde empieza uno a ver aún más la filigrana de la que está compuesta esta historia de Dinamarca y Groenlandia. ¿Por qué? En un primer momento me habían dicho, no, usted va a encontrar una población rasgada. La gente va a estar medio enfrentada, algunos que quieren irse con Estados Unidos, otros que quieren irse o quedarse con Dinamarca, otros que quieren ser totalmente independientes. No es tanto así. Digamos que hay una suerte de consenso y esto se da sobre todo por esa herencia inuit que finalmente son los aborígenes originarios de esta tierra que respetan mucho aquello que dicen los mayores. En este caso los mayores pues son los líderes políticos. Y ha habido una suerte de consenso, tal vez en el último mes, en los últimos 2 meses, en que Groenlandia tiene que seguir estando con Dinamarca. Eso está prácticamente resuelto. El asunto va un poco más allá. Y el asunto es hacia la orilla de, entonces, ¿qué va a pasar con la independencia? Ayer ya escuchamos al primer ministro enviándole un mensaje a los groenlandeses diciendo, tratemos de parar un poquito el tema de independencia, dejémoslo descansar, porque lo ven ahora como un elemento que puede generar más perturbación en medio de este ambiente tan enrarecido por Donald Trump. Ahora, la relación con Dinamarca es necesaria. Este país no puede existir sin Dinamarca. 3/4 del presupuesto lo entrega Dinamarca a través de una cosa que se llama el bloque de financiación. Así que se necesitan. Si no, Groenlandia quedaría en una situación de absoluta pobreza, por decirlo menos. Y destacaba el primer ministro, y hay primer ministro de Groenlandia, de Dinamarca, también tienen sus dependencias. Y piensa uno, un ministro de Relaciones Exteriores, una ministra de un territorio gigantesco con 50.000 habitantes, pero decía, Estados Unidos no le va a dar a los habitantes de Groenlandia el sistema de beneficios públicos de salud que tienen en este momento por el gobierno de Dinamarca. Esa es una realidad
sobre todo cuando se llegó a hablar de que Estados Unidos pensaba dar 10.000 o hasta $100.000 por cabeza aquí en Groenlandia para tratar de garantizar ese voto favorable a la independencia, hasta dónde eso iba a ser aceptable. Le pregunté a varias personas acá y todos me decían, no, no nos interesa. $100.000 pues puede ser muy atractivo, pero yo prefiero que me garanticen salud, yo prefiero que me garanticen transporte fácil entre, digamos, el continente y Groenlandia, que me den educación, o sea, una cantidad de beneficios que vienen de la mano de ser parte del Estado o del Reino de Dinamarca. De hecho, ese es el gran problema también para la independencia. Aquí no pueden soñar con ser independientes si no existe alguna manera de garantizar una independencia económica que haga que los grupos indígenas o los grupos locales puedan finalmente poner a marchar esta economía. Y ahí es donde sin duda hay un elemento clave y que pasa por el tema chino. Es que ahí está la filigrana otra vez. Cuando los chinos quisieron invertir aquí, y les estoy diciendo que estas inversiones dejaron de hacerse o las pararon hace poco, en 2022, la última de ellas, China estaba planteando llegar aquí con un paquete cercano a los $150.000 millones. Eso está muy, pero muy por encima de lo que anualmente le entrega Dinamarca a Groenlandia. Y ahí puede estar el detalle, porque usted sabe que China es capaz de utilizar esa diplomacia suave, esa diplomacia de los negocios, para ir poco a poco ganando control. Y eso sí lo llegó a temer incluso Dinamarca. Y por eso Dinamarca paró el proyecto de los aeropuertos e incluso la compra de la base militar que les comentaba hace un instante que Estados Unidos le había entregado a Dinamarca en la época de la Guerra Fría. Diplomacia suave que hacen los chinos contrasta con la diplomacia de Donald Trump, que de suave no tiene nada porque él dice o por las buenas o por las malas. Luego de esa reunión ayer aquí en Washington entre delegaciones de Dinamarca y Groenlandia con Estados Unidos. Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo desde Nuuk, allí en Groenlandia. Juan Pablo Calvás es periodista de Caracol Radio de Colombia. Gracias por estar en Directo USA. Gracias, Juan Carlos.